Recibí $1.000.000. ¿Cómo lo invierto? ¿Escucharon sobre ese influencer que lanzó $1.000.000 desde un helicóptero en República Checa? El video se volvió viral en las redes sociales. Imaginen esta escena. Caen billetes y billetes desde las alturas, desde un helicóptero. Los testigos que están ahí de ese evento se lanzaron como si no hubiese un mañana para poder atrapar los billetes que caían lentamente desde el cielo. Este hecho formó parte de un concurso vinculado a la película One Man Show, donde este influencer desafió a sus seguidores a resolver un acertijo para ganar el dinero como premio. Sin embargo, aquí viene lo curioso. Como no hubo un ganador, entonces esta persona decidió compartir el premio con todos aquellos que participaron en el sorteo. Ahora, imaginen si se encontraran en esa situación y que $1.000.000 les cae desde el cielo, o algo más realista, pensemos, bueno, una suma que nos llega de forma inesperada, como una herencia, un juicio o lo que fuese. ¿Cómo lo invertirías? La respuesta vamos a tratar de darla en este video. Antes de comenzar, si te gusta este video, no dudes en dejar un buen like y de suscribirte al canal para no perderte ningún contenido de valor como este. Ahora sí, veamos algunos puntos principales. La idea no es darte recomendaciones de inversión, sino ayudarte a entender la importancia de la planificación financiera para que ese dinero que podemos recibir nos ayude a cumplir con nuestros objetivos. Mantener ese dinero ocioso es lo peor que podemos hacer porque perdemos capacidad adquisitiva. Aunque esté en moneda dura, en este caso estamos hablando de $1.000.000, no podemos perder de vista la inflación. Pensemos que en Estados Unidos la inflación suele rondar el 3% anual. En 10 años nos consume más del 30% del capital. En otras palabras, al cabo de 10 años, con ese $1.000.000 vamos a poder comprar un 30% menos de bienes y servicios de los que hoy sí compramos. Entonces, invertir es una necesidad. Estamos obligados a hacerlo. Ahora, muchos quisieran que ese dinero se multiplique a lo largo del tiempo, con lo cual podrían estar dispuestos a invertir en instrumentos con mayor potencial de crecimiento y a su vez asumir un mayor riesgo. Otras personas quizás quisieran que ese dinero les genere ingresos constantes, recurrentes y los protejan contra esa pérdida de poder adquisitivo sin asumir demasiado riesgo. Quizás haya otras personas que quisieran tener un mix entre ambos mundos. Eso significa distribuir ese dinero en distintos tipos de inversiones, cada una con un objetivo distinto, y de esa manera tratar de buscar un equilibrio perfecto entre lo que es el riesgo que queremos asumir y el rendimiento que estamos buscando. Aquellos que son emprendedores quizás puedan aprovechar parte de ese dinero para impulsar un proyecto personal o incluso su pequeña empresa. O pueden adquirir alguna franquicia de una marca muy importante, que son negocios que suelen funcionar muy bien. Obviamente hay que evaluar en ese caso los riesgos de la inversión, el retorno y el plazo de recupero de la inversión inicial. Pero también se puede invertir ese dinero en los mercados financieros. Aquí debemos saber que los mercados financieros tienen la particularidad de que son muy volátiles y sensibles en el corto plazo. Los precios varían absolutamente todos los días, ¿sí? ¿En función de qué? De múltiples variables, más allá de lo que es la propia compañía o el activo en el que estemos invirtiendo. Pueden ser, por ejemplo, las expectativas económicas o incluso los movimientos de la tasa de interés. Entonces, cuando vamos a invertir en los mercados financieros con una óptica de largo plazo, bueno, hay que considerar que nuestro capital puede sufrir variaciones muy grandes en determinados periodos y tenemos que saber sobreponernos a eso. Quisiera darles algunos números de referencia sobre qué rentabilidad se puede conseguir en el mercado de valores de los Estados Unidos. Como siempre decimos, la idea es distribuir ese capital en diferentes tipos de activos. ¿Para qué? Para minorar el riesgo. Los porcentajes dependen de cada uno, no hay una receta mágica. Dependiendo la situación, podemos tener un 40% de acciones, un 50% de renta fija y un 10% en oro. En otro momento quizás
sea más interesante aumentar lo que es acciones en un 70%, vender el oro y la renta fija y posicionarse en activos inmobiliarios. En fin, hay muchas alternativas, pero vamos a ir a los números. ¿Por qué? Porque cada uno puede elaborar su cartera acorde a sus necesidades. Miren, en la actualidad un bono soberano que emite el gobierno de los Estados Unidos a un plazo de 20 años ofrece un rendimiento del 5% anual. Hacía décadas que no se veía un rendimiento tan atractivo en un instrumento que en teoría tiene riesgo muy bajo. Salvo que creamos, por supuesto, que el gobierno de los Estados Unidos podría no hacer frente a sus obligaciones, algo que parece muy difícil, pero siempre puede pasar. Si Estados Unidos puede tener una inflación del 3% anual durante los próximos años, tendríamos un rendimiento real positivo del 2%, sin asumir riesgo prácticamente. Si miramos a las acciones, bueno, podemos mirar hacia atrás y ver cuánto han rendido las acciones durante los últimos 60 años. Existen instrumentos llamados fondos cotizados que lo que hacen es replicar el comportamiento de un determinado índice, como por ejemplo el S&P 500, que el S&P 500 no es más que un índice que rastrea cómo se comportan las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Vamos a los números directamente. Desde 1964 hasta hoy, este instrumento otorgó un rendimiento anual compuesto del 10%. Es renta variable, es decir, hay años en los que este instrumento puede subir más, es decir, dar más rendimientos, y hay años donde puede tener incluso pérdidas, pero en la película completa un 10% promedio anual. Esto es el doble de lo que hoy ofrece un bono libre de riesgo, con lo cual aquellos que quieran más rendimiento y con más riesgo pueden buscar el doble de rendimiento. Si somos capaces de elegir acciones por nuestra cuenta, podemos obtener incluso retornos por encima de ese 10% anual. Esto solo es recomendable si tenemos experiencia en analizar compañías, negocios, o si no, si contratamos a un asesor o un gestor especializado. Solo para darles algunos ejemplos de cómo se pueden conseguir retornos anuales superiores a ese 10% que suele arrojar el S&P 500. Miren, Apple rindió 30% anual durante los últimos 20 años. Nvidia, 33% anual. Microsoft, 15% anual. Entonces, y para terminar, lo importante acá es definir nuestros objetivos, el plazo, el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Una vez que tenemos eso, armamos una cartera diversificada a largo plazo, ¿sí?, para hacer que ese dinero pueda trabajar para nosotros. La elección de los activos o los instrumentos solo viene después de haber definido primero nuestra estrategia o planificación financiera. Nunca lo olviden. Si les gustó el video, no duden en dejarnos un buen like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.